Una resolución sobre Venezuela. Esa resolución tiene 3 partes. La primera, el llamado a elecciones en Venezuela. En toda crisis política en el siglo XXI, la respuesta obligada para buscar caminos y para salir de los enfrentamientos es hacer un llamado al pueblo soberano. Y el pueblo soberano se expresa a través de elecciones, pero elecciones que sean libres. En Venezuela venimos desde hace ya un tiempo bastante largo presenciando procesos electorales en los cuales solo participan los candidatos que el gobierno escoge, la autoridad electoral está totalmente parcializada, el financiamiento de la campaña electoral por parte del gobierno adquiere proporciones obscenas, se compra el voto a través del uso de los programas sociales del Estado venezolano, se persigue y se detiene a quienes expresan opiniones contrarias, existe un monopolio total de los medios de comunicación convencionales y todo eso conduce a que no existan en Venezuela elecciones libres. Y la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana define muy bien cómo son las elecciones libres. El voto debe ser libre, es decir, el elector vota por quien él quiere, no por quien lo inducen, lo obligan, lo compran, lo chantajean. Tiene que ser secreto, nadie puede enterarse por quién votó uno y tomar represalias o dar premios en función del voto que se haya expresado. Deben participar todos los actores de la vida política, la campaña electoral debe ser equitativa, como son las elecciones en todas las democracias del mundo. Y en Venezuela eso no existe. Entonces, hoy se aprueba un llamado a que en Venezuela se realicen elecciones libres. Y esto no lo aprobó la organización, lo agrego yo. No es posible hacer elecciones libres en Venezuela con Nicolás Maduro usurpando la presidencia. Tenemos ya una experiencia muy larga de fraudes, de trampas, y el primer requisito, como muy bien lo ha dicho el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, es que cese la usurpación. Luego vendrá un gobierno de transición que va a organizar las elecciones y va a empezar a reordenar el país, y luego unas elecciones realmente libres en que puede participar todo el mundo sin ningún tipo de restricción y el pueblo venezolano escogerá cuál va a ser su destino. Entonces esa es la primera propuesta que se aprobó. El segundo tema, incluido en la propuesta que hoy logramos recibir el apoyo de la mayoría de los estados miembros de la organización, es relativo a la crisis humanitaria. Todos ustedes saben que más de 4 millones de venezolanos se han ido del país movidos por la desesperanza, movidos por la falta de seguridad personal, por la falta de alimentos, por la falta de luz, la falta de agua, el descalabro del sistema educativo, el descalabro de todo el sistema de salud, y la gente en un estado de desesperación muy dolorosa se va. Y algunos se van y se van a pie y llegan no solo a Colombia, sino llegan a Ecuador, llegan al Perú, llegan a Chile caminando, porque están huyendo de un país que desgraciadamente no les ofrece ninguna perspectiva de desarrollo personal, de educación para los niños, de salud. Entonces, esa crisis migratoria, que es la más grande que haya conocido la América Latina, tiene que ser atendida, y de hecho los países vecinos con generosidad han abierto los brazos a los migrantes venezolanos, pero obviamente hay muchos problemas. Hay muchos problemas que tienen que ver con la identificación de los migrantes, tiene que ver con la atención médica, tiene que ver con la inserción en el proceso escolar, tiene que ver con que consigan trabajo, tiene que ver con que se revaliden los títulos académicos. Es decir, hay muchas cosas que hay que hacer para que este proceso de migración se traduzca en una inserción de los inmigrantes en la sociedad y que genere también beneficios. La inmigración nuestra, inmigración para los países que reciban a nuestros compatriotas, puede traer muchos beneficios. Salen profesionales de alta calificación, salen gente con menor preparación académica, pero con una inmensa voluntad de trabajo, porque precisamente una de las cosas de que huyen es del desempleo, y el beneficio al final va a ser para todos. Pero lo que quiere el gobierno del presidente Guaidó y lo que queremos los demócratas venezolanos es que la gente regrese. Y la gente solo va a regresar cuando Maduro se vaya. En consecuencia, la vinculación que hay entre el desastre que vive Venezuela,
que es un desastre mayor que el que produjo la guerra civil en España, es un desastre mayor que el que produjo la gran recesión a finales de los años 30 en los Estados Unidos. Es una destrucción de la capacidad productiva en unas proporciones nunca vistas. Bueno, ese desastre no fue originado por una guerra, no fue originado por un ciclón, un terremoto, una erupción volcánica, no, fue originada por una política socioeconómica mal concebida, ideológicamente envenenada, por una capacidad de gestión prácticamente nula y por la corrupción más grande que conozca, me atrevo a decir, que la historia de la humanidad. En Venezuela se robaron 300.000 millones de dólares. Esa cifra es superior al Producto Interno Bruto de muchos países del continente y eso va a parar a los bolsillos de unos gobernantes ladrones que se han enriquecido de manera obscena y que ahora están buscando cómo salvarse y, golpeados por las sanciones que no los dejan ir a gastar el dinero mal habido, están buscando las maneras de volver, de poder disfrutar de ese dinero y sobre todo de escapar de la justicia, porque quien se roba el dinero que es del pueblo tiene que pagar y la forma de pagar es ir a la cárcel, de acuerdo con la legislación penal venezolana y de acuerdo con las leyes de cualquier país del mundo. Saben también los gobernantes de Venezuela que la evolución de la justicia internacional hace muy difícil que se escape, porque existen tribunales internacionales, de manera tal que la situación de los migrantes mejore, que reciban una mejor atención. Se trata, entre otras cosas, y así lo señaló Smonansky en su informe, se trata de que la comunidad internacional nos ayude como ha ayudado en otros continentes en migraciones que son producto de otras crisis. La crisis siria, por ejemplo, que es un poquito más grande que de Venezuela en volumen, pero que es producto de 8 años de guerra. Nosotros no hemos tenido guerra, pero tenemos un fenómeno muy similar y quisiéramos que la comunidad internacional trate al migrante venezolano como de alguna forma trató al migrante sirio. Y se requiere entonces financiamiento, se requiere dinero, se requieren acuerdos y eso es un trabajo continuo. No hay una varita mágica, pero el paso que se dio hoy nos va a dar mucho más efectividad en el logro de las metas que hemos fijado. Sí, por favor, ¿se puede identificar? Jonathan Rojas, Impacta Revista Digital. Embajador Tarre, en primer lugar, felicidades porque fue una labor diplomática muy bien hecha frente
a la posición de algunos países como Uruguay, que inclusive amenazaron y se retiraron de la Asamblea General. Sin embargo, la pregunta viene a raíz de la resolución que se emitió y es ya la aprobación de medidas por parte de los países miembros de la OEA, entre ellos la aplicación de la tarjeta migratoria. ¿Cómo se va a tomar por parte del gobierno Guaidó, en compañía de los gobiernos de la OEA, para tomar las medidas para ya tener un control de los migrantes venezolanos que están llegando a otros territorios del continente? Bueno, en primer lugar, contamos con la muy buena voluntad de los gobiernos de los países receptores. Los cancilleres hablaron hoy en ese sentido. El canciller de Colombia, el canciller Jorge Hurtado, tuvo una intervención realmente que le salía del corazón, muy sentida, en relación al esfuerzo que está haciendo Colombia. Y tomo el caso de Colombia, no solo porque estamos aquí, sino que es el país más afectado por la inmigración venezolana. Son muy pocos los países del mundo que pueden recibir 1.200.000 inmigrantes y que no ocurra nada. Es decir, eso genera una competencia laboral, genera una sobrecarga de los servicios públicos, de las escuelas, de los hospitales. Hay fenómenos de dificultad de asimilación cultural. La sociología ha estudiado mucho estos fenómenos y una de las cosas que tenemos que celebrar es que la xenofobia se ha producido en brotes casi insignificantes. Hemos conseguido una acogida en Colombia para nuestros migrantes extremadamente fraterna y lo que tenemos que hacer ahora es implementar ideas. Hay buenas prácticas, es decir, experiencias muy interesantes que se han aplicado en otros países. En la misma América Latina el trato hacia los migrantes no es en todas partes uniforme. En algún lugar hacen algo, en otro lugar hacen algo distinto. Comparar las buenas prácticas y tratar de ponerlas en marcha es una salida importante y sobre todo es clave, y eso se vio en la Asamblea de la OEA, una mutua comprensión. Una mutua comprensión por parte de Venezuela, que vive una situación desesperada, pero que tiene que entender que los países receptores tienen sus políticas, tienen sus leyes y que hay que ir negociando la adaptación de este movimiento masivo de población. Y también por parte de los países